si fueras tan amable, en base a tu experiencia como ex ministro de Defensa, el general Martos ha dicho que si hay vacancia presidencial esta va a ser inconstitucional y que las Fuerzas Armadas no lo van a permitir. Eso es lo que dijo. Ahora dice que no dijo lo que dijo y que el presidente y él no están dispuestos a que se manoseen a las Fuerzas Armadas. ¿Me lo puedes traducir, por favor? No, no puedo traducirlo porque su pretendida excusa es inentendible. Él dijo lo que dijo y eso es lo que todo el mundo ha criticado, inclusive gente que estaba de alguna manera cercana, entre comillas, al gobierno. Lo que ha dicho el señor Martos es una de las barbaridades a las que nos tiene acostumbrados, y los que manosean desde hace mucho tiempo, desde el golpe de Estado de Vizcarra a las Fuerzas Armadas son el señor Vizcarra y el señor Ceballos, anterior presidente del Consejo de Ministros, y el actual general Martos, actual presidente del Consejo de Ministros. Y yo añadiría que el silencio del ministro de Defensa o su falta de renuncia muestra una vez lo poco confiables y lo poco profesionales que son. Yo no he visto en ningún gobierno un maltrato y una utilización de las Fuerzas Armadas como la que estoy viendo desde hace muchísimo tiempo en este gobierno. Y es una verdadera vergüenza que los comandantes generales de las distintas Fuerzas Armadas no hayan protestado en todo caso, para que les pidan su renuncia, para que pasen a la historia con la frente en alto. Es una serie de cobardías una detrás de otra. A ver, pero Rafael, los hechos dicen, ya esto no es una opinión, que para el golpe de Estado mal hecho, porque algún día se va a dilucidar lo pésimamente realizado que fue el golpe de Estado, disfrazado hoy por el TC, se prestaron para la foto, y en la foto de la noche siguiente al golpe estaba Vizcarra con todos los jefes de las Fuerzas Armadas y policiales. Y ahora en el mutis es un silencio que es elocuente, ¿o no? Evidentemente, es un silencio cómplice. Evidentemente, yo comprendo que puedan salir ahora con la excusa, el día del golpe, con la fotografía de la que tú que mencionas, la excusa que me dieron algunos de ellos, porque los conozco, me hicieron llegar a través de amigos comunes, me hicieron llegar la excusa de que Vizcarra los había sorprendido con la foto, que ellos habían sido convocados a una reunión y que de pronto los sorprendieron con la foto. Y mi respuesta fue, si los sorprendieron con la foto y ustedes querían mantener independencia entre el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Congreso, entonces ¿por qué al día siguiente o esa misma noche no fueron a tomarse una fotografía similar con el presidente del Congreso de entonces? Para que se viera en todo caso la independencia o la imparcialidad de ustedes. Lo que hicieron en el golpe fue una clara toma de posición. Y si fue manipulación, estos señores se dejaron manipular. Pero perdón, Rafael, además emitieron un comunicado en donde reconocían a Martín Vizcarra como presidente constitucional de la República. Ahí ya no hubo interpretación, fue un documento escrito. Efectivamente, no lo recordaba, efectivamente. Y eso se va sumando a las cosas de las que tendrán que rendir cuentas ante la justicia cuando el país retorne a la democracia y al Estado de Derecho. Y lo que han hecho ahora con su silencio es, como tú dices, un silencio cómplice que es más evidente que si hubieran hecho un comunicado de respaldo. A ver, sigamos avanzando y sigamos abusando de tu imaginación, porque vamos a decir que el presidente dice que hay una conflagración, una conjunción de astros y de maldades que han hecho que la gente, los Tejeda, Moscoso, los tres dueños más importantes de Obrainsa, le tiren dedo por coimero, y lo propio Edmer Trujillo y el señor Extremadoiro y José Manuel Hernández y el señor Castillo y el señor Granados y el señor de Ixa, y ahora resulta que sí se reunió con Camayo y le tira dedo el congresista Wong, le tira dedo el congresista Vega, y por supuesto esta es una maldad de las corporaciones por los octógonos y de los bancos por la tasa de interés, y por supuesto del desgraciado de Pepe Barba, ¿no es cierto? Porque él es el que hizo el sobre para que le lleven la coima. ¿Me puedes explicar algo tan infantil? Bueno, es muy
muy imaginativo el señor presidente, pero más que imaginativo, yo creo que es un gran cínico. Yo no he visto, ni siquiera en el caso de Toledo, un cinismo más evidente y más grave que el actual. Y por eso es que sostengo que si el actual Congreso no vaca por incapacidad moral a este cínico que tenemos detentando la presidencia de la República, se entierran en el basurero de la historia. Se entierran en el basurero de la historia. Yo siento en las calles, y yo lo siento personalmente también, una indignación como no he sentido hace muchísimos años por la tomadura de pelo, como si fuéramos imbéciles los peruanos, para comernos tamaño cinismo de este señor. Pero perdón, disculpe, eres malo. Hoy día asumo que no has leído, por un tema de salud mental, la portada de La República. No la has leído, ¿no? No, yo no leo La República. A ver, te cuento pues. La portada de La República, que está en pantallas del Facebook del PBO, del Twitter del PBO, del canal de YouTube del PBO, dice lo siguiente. Por favor, si estás parado, siéntate, por favor, porque yo no quiero que te pase algo que se te rompa la cabeza, porque te vas a caer de cabeza. El 95% de los limeños no quiere la vacancia portada de La República, que acaba de ser declarado medio no grato a la Asociación Nacional de Diabéticos por la mermelada. ¿Qué te parece esa portada? No puedo contestarte de la risa que me da. Es increíble ya los extremos a los que llegan La República, o en el eventual y negado caso de que pudiera ser verdad, querría decir que el 95% de los limeños son unos imbéciles completos de nacimiento, y no lo son más porque no practican. O sea, es imposible, ese es el mismo, por eso es que yo no leo La República, porque como decimos con Pepe Barba, en Rey con Barba, es el periódico que siempre miente y a veces dice la verdad. A ver, te cuento una verdad. Contratos de Ipsos, yo te apoyo, de los últimos 2 años, $1 millón. Contratos de Datum, del señor Torrado, $450.000. Y el Instituto de Estudios Peruanos, que siempre estudia todos los caviares para que le vayan bien y para que le vaya mal a todos los otros, dicen que el presidente tiene una gran popularidad y que la gente no quiere que se vaya. Sin embargo, aparece dice que tiene 60% de aprobación. Quiere decir que hay lugares en el país, bolsones electorales o bolsones demográficos, donde el presidente tiene 80, 90%. Sin embargo, sale otra encuesta de CIT y dice que el 70% lo reprueba. ¿De verdad tú crees en las encuestas, aunque sea un poquito con lo bueno que eres? No, yo no creo en las encuestas, discúlpame. Yo ya hace bastante tiempo, y sobre todo desde que entró desde que entró PPK al poder, yo ya no creo en las encuestas, sinceramente. Y además, comprueba con un solo chequeo en las calles. Tú puedes preguntarle a cualquiera, al frutero que estoy viendo ahorita en la esquina, aquí en Javier Prado, a la pareja que está circulando con su bebito en coche, a los taxistas que están aquí a mi costado, a cualquier persona. Yo no encuentro una sola persona que me diga que apoya a Vizcarra. Que por eso yo no sé, a mí no me ha tocado nunca, dicho sea de paso, que me entrevisten. Nunca me ha tocado una entrevista de una... Lo que pasa es que tú paras con Pepe Barba, que toma leche con azufre y es un malo. Lo que pasa es que tú ves Willax y te ha envenenado Batters, te ha envenenado Ortiz, te ha envenenado de todas maneras Jaime Bailey, porque tú, como lo ha dicho Vizcarra, son lo que solamente criticas porque lo bien que está la cosa. No sé, pues tú eres loco que le haces caso a las 935.000 personas a las cuales les han quitado su tarjeta de crédito y a los 2,5 millones de peruanos que están haciendo de ambulantes. Es que tú eres negativo, pues, Rafael Rey, ese es tu problema, eres negativo. Sí, y al 1,5 millones de personas que han perdido su empleo por la extensa extenso confinamiento que nos hicieron, ¿no es cierto? Sí, no, y habría que añadir a esa relación de personas buenas, ingenuas,
todas las noticias, los noticieros internacionales, las agencias de prensa, los periódicos especializados, etcétera. O sea, todo el mundo está dentro del complot, liderado lógicamente por Tamayo, ¿no? Por Tamayo y por Pepe Barba. Debe ser eso. Bueno, yo estoy seguro que Pepe Barba no negaría a Camayo, pero el otro señor Judas es chiquitito frente a Vizcarra. Pero sigamos. COVID en el mundo, las peores cifras de COVID en el mundo las tiene el Perú. Nos sacan como ejemplo en The Economist, agencia ANSA, sale en el Wall Street Journal, en The Economist, en el debate entre Biden y Trump, somos lo peor. En España, en pleno parlamento, dicen que somos lo peor. Estamos con unas cifras de espanto. Pero acá el presidente, que dice que puede haber rebrote, no compra pruebas moleculares. ¿Hacia dónde nos están mandando? Yo, que soy maledicente y sí soy mal pensado, no como tú, esto nos quieren volver a meter en una ola de COVID para que la gente se muera en miedo, lo vuelvan a meter a la gente a su casa, vuelvan a estar con la gente con la mano estirada para el bono y que probablemente haya ausentismo en las próximas elecciones. Yo no tengo duda de que eso debe haber pasado por la cabeza de alguien. Yo no sé si tanto puede pasar por la cabeza del señor Vizcarra, porque hay gente que dice no es muy inteligente. No es nada inteligente. Lo que es astuto, y la astucia no es una virtud. La astucia, si pueden mirar ¿cómo se dice? La definición en la RAE. En la RAE, verán que es no recuerdo ahora la definición, pero puede ser maledicente, pues, ¿no es cierto? Claro, no, porque es buscar el propio interés, es ser de alguna manera hábil para hacer cosas o decir cosas buscando el propio y exclusivo interés. A ver, hablando de interés o de tasa de interés o de porcentajes, el señor Julio Velarde, que es acaso uno de los 5 economistas más respetados del Perú, es a la vez presidente del Banco Central de Reserva, en donde tú sigues siendo director, pese a tus enemigos te querían sacar de ahí. El señor Velarde, no estoy hablando de Philip Butters, ni estoy hablando de Beto Ortiz, ni estoy hablando de Bailey, ni ningún termocéfalo maldito que lo quiere hundir, no es Rosana Cueva. El señor Velarde ha dicho ya no una, sino varias veces que estamos viviendo, que ya nació la peor crisis económica de los últimos 100 años, el tema de los reactivas no ha sido bien manejado y la señorita María Antonieta Alba goza de muy buena salud en los medios, aunque cada vez sale menos. ¿Tú coincides con la opinión del presidente del directorio del cual eres parte? Totalmente. Creo efectivamente que la crisis que ya estamos viviendo, pero cuyos efectos no se han sentido todavía, es efectivamente la crisis más grande que hemos tenido. Hay un solo detalle, gracias entre otras cosas al programa Reactiva, que dicho sea de paso fue iniciativa de Julio Velarde y concretamente del equipo del Banco Central de Reserva, no mío, sino del equipo técnico del Banco Central de Reserva. Gracias a Reactiva, la crisis no ha sido mayor y no va a ser mayor, porque el programa Reactiva, por más que lo hayan malogrado desde el Poder Ejecutivo, porque no respetaron la idea tal como estaba diseñada inicialmente por el equipo del Banco de Crédito, del Banco Central, a pesar de que lo han malogrado, repito, sí ha cumplido con una tarea fundamental en una situación como la que estamos, tanto que la comparación, en eso sí distinguimos, fíjate, qué coincidencia, en aquello que no ha dependido, que no ha sido una iniciativa del Ejecutivo, sino una iniciativa técnica de una institución como el Banco Central, que es probablemente hoy la institución que mayor prestigio tiene en el país, por su calidad profesional y técnica. Gracias a ese programa, y en comparación con todos los programas similares que han habido en el mundo, el que mejor se ha hecho, el que mejor ha funcionado para los efectos que se pretendían, es el del Perú. Es el único caso positivo en el que nos distinguimos. En todos los demás, efectivamente, como tú has señalado, nos distinguimos como el ejemplo del peor gobierno para enfrentar una crisis
A ver. como la de la pandemia. Y vamos a hablar de números, ¿no? No solamente es el tema de la recesión. Un amigo mío, creo que era archivizcarrista, parecía que trabajaba en la República, me dijo, el PBI es un numerito. Bueno, ese numerito tiene que ver con la caída de las ventas y con la informalidad. Y fíjate lo que está pasando, ¿no? A la pobre gente se le dice, le voy a quitar tu plata a las AFPs porque es la tuya y te la voy a dar ahorita. Es decir, un señor como Urresti o como la señora Monte le dicen a la gente, yo voy a hacer que tú te gastes los ahorros de tu vejez. Por supuesto, ellos no te van a pagar la vejez. Pero después dicen... Ellos no están en el AFP, te lo aseguro. Ellos no están entre los que van a... Porque te aseguro que ellos no están al sistema privado de pensiones. Bueno, Urresti recibe su dinero ahora del Congreso, pero también tiene una pensión y que tiene que ver con las pensiones militares y policiales, y la señora Montes 2 veces millonaria, por eso no le importan, pero exactamente. Está también el tema de la ONP, decir, te voy a dar tu plata que te quitaron, pero esa plata no existe, pero en el interín te voy a dar el bono familia, el bono agrícola, el bono del artista, el bono del médico, el bono del policía, y estamos en buen romance, Rafael, y esto es economía pura y dura, en el gobierno del subsidio económico directo, que ha llegado a la barbaridad de decir que van a comenzar a tener carritos repartidores de dinero. Eso es una política keynesiana. ¿Cómo puedes describir tú desde el punto de vista económico esa política de expansión del gasto a punta de subsidios? No, y no solo, perdona, déjame añadir, yo no sé cómo calificarla ya, porque a lo que acabas de decir hay que añadir otra cosa. No solamente aumenta el gasto corriente, como en las cosas que has mencionado, sino que además disminuye la recaudación fiscal. O sea que el déficit fiscal, que es lo que estamos hoy día tratando de eventualmente de que se cubra, que este año va a ser inmenso y de 2 cifras, ya me dio tos de la indignación. ¿Culpa de Vizcarra o de Pepe Barba? Sí, debe ser culpa del complot que hay contra el gobierno, efectivamente. Bueno, te decía que a lo que has comentado es increíble, porque hay efectivamente una disminución de la recaudación que no, y encima lo poco que el dinero que existe para aliviar las necesidades de la gente en términos de infraestructura, de reconstrucción del norte, de las necesidades de reparación de cosas que existen, de construcción de hospitales sin coima, no con las coimazas como las de Moquegua, ¿no? Las del hospital regional de Moquegua, hospitales que se requieren con urgencia, colegios que se caen a pedazos y que requieren reparación o construcción nueva. Algunos de esos 1000 colegios que nos ofreció el astuto del señor Vizcarra, ¿no? O algunos de los 80 hospitales que también nos ofreció para el año 2019 el señor Vizcarra. Es decir, es una tomadura de pelo una detrás de otra. Y como este señor encima todos los días habla a la prensa, habla al Perú en general, todos los días tenemos que recordar y sufrir las consecuencias, digamos, las incoherencias y las barbaridades que este señor nos recuerda de su propio gobierno. A ver, la situación pandémica ha matado a muchos miles de personas que han sido ocultadas por el gobierno y lo sigue haciendo. Pero uno no puede ocultar la situación económica. Entonces, ahora estamos a puertas de unas elecciones que van a ser, creo, de las más locas y absurdas de nuestra historia. No solamente por los 27 candidatos, sino porque los partidos no son partidos y están repartidos. No solamente por la improvisación, el transfugismo, la inconsecuencia, sino que además no va a haber publicidad privada, vamos a decir, toda la publicidad va a ser estatal, y tenemos, digamos, las cosas claras, Rafael, medios cooptados por el gobierno, ¿no? El tener una voz como la de Rosana Cueva en señal abierta es una aguja en un pajar. Willax es una cosa rara y estamos esperando todos en Willax a que le caiga el zarpazo a Erasmo Bon, porque es la verdad. Este tipo se le está recontra jugando con nosotros. Pero, ¿cómo va a ser la democracia para enfrentar una situación de hecho? Hay un oligopolio de medios y hay una cantidad de candidatos que van a ser prácticamente imposible entender sus propuestas. Y acá vamos a estar entre una vorágine de Twitters y de Facebook y de YouTubes, pero con muy pocos medios dispuestos a darle voz
a gente como tú, por dar un ejemplo, porque dudo mucho que a ti te entrevisten en Perú 21 o que te llamen de RPP para que des tu opinión. No, estoy claramente vetado, como lo estás tú. Estoy claramente vetado en El Comercio, estoy vetado en Perú 21, estoy vetado en Canal N, estoy vetado probablemente, no me consta, pero probablemente en Latina, en fin. Y a lo que tú has mencionado, el presidente de la República, por supuesto, ya tiene en cartera a varios candidatos que son sus amigos. El señor Cateriano, por un lado, el señor Forsyth, por otro lado, el señor Guzmán, por otro lado, y todos los que vayan saliendo. Él está jugando a varias cartas por las cuales podría conseguir lo que hoy está consiguiendo a través de amigos como Zoraida Ábalos y el control que ejerce sobre la Fiscalía de la Nación. Él está convencido, se ha dado cuenta, porque además sabe más que nosotros y más que los que lo acusan de las fechorías, de las corrupciones en las que ha estado metido. Yo nunca he visto un gobierno que hable más de lucha anticorrupción y del que se descubran o que se hayan descubierto más, no digo indicios, pruebas de absoluta corrupción, inclusive con delatores que saben que por delatar sus delitos evidentemente los van a beneficiar en algo, pero van a tener que pagar de alguna manera esa fechoría. Bueno, al listado de la gente que, entonces decía que el presidente, sabiendo que cuando deje la presidencia se va a la cárcel, está en una necesidad imperiosa de que alguno de sus candidatos preferidos se asegure la presidencia. La propia Carolina Lizárraga, que acaba de inscribir su candidatura, que ustedes acaban de dar una noticia alrededor de eso. La señora Carolina Lizárraga, que ha sido hasta antes de ayer una de las defensoras en el mismo grupo morado de Vizcarra, hoy día, como inscribe su candidatura y sabe, porque ella no cree en las encuestas trafiadas de su propio gobierno, ella ahora está tratando de tomar distancia, igual que Pedro Cateriano, que ahora declara que en el caso de Vizcarra sí hay cosas que habría que investigar, que la Fiscalía tendría que investigar, y o sea, como diciendo, bueno, sí, ahora en este caso, estos sinvergüenzas que han apoyado a un gobierno corrupto como este, y otro gobierno anterior corrupto como el de Humala, ¿no? Y del que han sido figuras importantes como la presidencia del Consejo de Ministros, en el caso cateriano, hoy día hacen como las ratas que se escapan del barco que se hunde y quieren que los peruanos consideremos que ellos fueron en realidad adalides de la lucha anticorrupción. Hágame el favor, hombre. A ver, Rafael, no somos los peruanos. La situación es muy complicada. Tenemos un vecino país que se llama Chile, el cual está viviendo una situación muy difícil de entender, porque es un país que supuestamente tenía los más altos índices de desarrollo de América Latina en los últimos 25 años. En Chile no hay desnutrición infantil, en Chile los servicios médicos funcionan 100 veces mejor que el Perú, la educación es 20 veces mejor que el Perú, no hay analfabetismo, es un país que tiene costa y sierra, pero absolutamente interconectada, no tienen selva, pero Chile ha vivido un plebiscito que está tumbando lo que ellos llaman la constitución pinochetista y está regresando al socialismo. ¿No crees que eso va a pasar en el Perú? Puede pasar si la prensa sigue actuando como está actuando. Yo creo que fundamentalmente quienes tienen en todo caso la posibilidad de que eso no suceda en el Perú son básicamente dos grupos de instituciones o personas. Primero, los medios de comunicación. Y como los medios de comunicación viven de la publicidad, hoy día fundamentalmente la publicidad del Estado, que va a continuar apoyando la actitud negativa de gran parte de la prensa, pero también viven de la publicidad privada, y la publicidad privada es hecha o contratada fundamentalmente por los grandes anunciantes del Perú, que son empresas privadas. Entonces, yo diría que la responsabilidad y la posibilidad de que lo que ha ocurrido en Chile no se repita en el Perú, la tienen en sus manos la prensa y indirectamente, la prensa directamente, y ahora voy a explicar por qué. Por favor, quisiera que me permitieras explicar por qué. No basta decir la prensa, pero indirectamente
los grandes anunciantes en el Perú, que son los que permiten que la prensa actúe de la manera irresponsable con la que gran parte de ella está actuando. Ahora afirmo, la prensa, lo que no puede hacer una prensa que quiere ser, digamos, tiene que actuar con un mínimo de responsabilidad, es poner en la misma balanza, en platillos similares de una misma balanza, la demagogia de un comunista, de un caviar que afirma cosas objetivamente falsas que se pueden comprobar. Yo no estoy hablando de opiniones de los periodistas, de los analistas. Yo estoy hablando de una versión o una afirmación de un demagogo, de un comunista, de un violentista, etcétera, que afirma cosas objetivamente falsas que se pueden comprobar en blanco y negro, y sin embargo no lo refuten, no lo contradigan, le den audiencia, le den publicidad, le den tiempo en televisión, le den tiempo en radio, le den tiempo en... Eso se llama cobertura. No me salía la palabra, tienes razón, es que tú eres periodista, yo no. Le den cobertura y sin embargo que salga otra persona que está diciendo lo que se puede comprobar que es objetivamente cierto, o le niegan la cobertura o la ponen chiquitita, ¿no? A ver. Entonces, mientras la prensa siga actuando de esa manera, lo único que está haciendo es engañando a la gente de la peor manera. A ver, te cuento algo y le cuento algo a la gente, porque no se lo tengo que contar a Rafael. Rafael sí ha estado en mi casa, o sea, Rafael no es como Vizcarra que va a la casa de Camayo y no se acuerda. Rafael ha estado en mi casa y ha visto el nacimiento del PBO en la sala de mi casa con una mesita de 80 soles, con un backing de 400 soles, con una cámara de segunda de 1800 soles, eso ha pasado hace 2 años. Hoy, Rafael, estamos en Facebook, Twitter, YouTube, Willax y en esta radio que está saliendo al Perú y el mundo que se llama PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Justo antes de entrar a conversar contigo, estaba hablando con uno de los ejecutivos más grandes de uno de los más grandes grupos económicos en el Perú y le estaba intentando vender publicidad. Es una persona que además me conoce hace 40 años y sabe qué clase de persona soy yo y cómo es mi familia. Y me decía, Philip, tienes que entender que nosotros somos una empresa que lista en bolsa y que tenemos que ver las normas de compliance. Entonces yo le digo a esta persona, entiendo lo que tú me estás diciendo, pero a ver, ustedes no financian a todos los medios que han hecho del dueño, del accionista mayoritario de tu corporación, el abusivo de las medicinas, y de Dionisio Romero, el desgraciado de los aportes, y de la familia Rodríguez, los desgraciados de la leche, y no le dan cobertura. Ustedes auspician a los que finalmente los van a ahorcar. En el Perú el capitalismo, Rafael, le da la plata a los comunistas y les compra la soga con los cuales los van a matar. ¿Cómo es posible, por dar un ejemplo, que Rey con Barba no tenga auspicios, que Beto Ortiz salga y que tenga el auspicio de un restaurante y de unos muebles? O sea, y que yo me tenga que romper el alma 14 horas al día para sacar esto adelante, y los grandes empresarios del Perú prefieran a los medios mermeleros que están con los que quieren tumbar la Constitución, el Estado de Derecho, la libre inversión, el libre flujo de capitales. ¿Me puedes explicar esto que es tan, no sé, autodestructivo? No puedo explicártelo porque nosotros vivimos exactamente lo mismo. Nosotros no hemos pedido tanto publicidad porque nos damos cuenta de que eso es así, lamentablemente. O sea, desgraciadamente la pasividad y la incoherencia con la que están actuando los grandes empresarios, los grandes anunciantes, porque mira, por ejemplo, a veces no son los grandes grupos económicos, que también son de miras muy cortas, los que tienen mayor responsabilidad, porque por decirte, claro, empresas como Alicor sí hace propaganda, pero empresas como, no sé, Ranza, por ejemplo, del Grupo Romero, no hace ni tiene por qué hacer propaganda, entonces no invierte tanto en eso. En cambio hay empresas más chicas que pertenecen a grupos económicos mucho menores, mucho más pequeños, como Iraoka, como Ripley, como Saga, como Totus, etcétera. Dicho sea de paso, son gente, muchos de ellos maestros, por decirte, y son gente, los dueños, por cierto, son chilenos
que ya están viviendo en su propio país los errores que cometieron allá, y ahora no se dan cuenta o la pasividad los lleva a permitir que en el Perú pueda suceder lo mismo por el apoyo indebido que le dan a la prensa que no actúa con responsabilidad. Yo te puedo decir que si cuando yo era empresario, bueno, ahora he vuelto a hacerlo, pero cuando estaba dirigiendo, era director gerente general de una compañía naviera americana, una vez vino la República, justamente, un vendedor de publicidad de la República, porque fuimos nosotros la primera empresa naviera en el Perú que dio el servicio door to door, o sea, el servicio de puerta a puerta, desde la puerta del fabricante en Estados Unidos hasta la puerta del consumidor en el Perú, para lo cual tuvimos que hacer normas, reglamentos, leyes, etcétera, etcétera. Pero bueno, y para lo cual, dicho sea de paso, hacíamos también publicidad en paneles y en algunos otros medios. Entonces vinieron de la República a pedirme que hiciera publicidad y a ofrecerme tarifas extraordinariamente atractivas, según ellos. Mi respuesta, antes de que me explicaran cuáles eran las tarifas, les dije, mira, puedes regresarte al periódico y decirle a los dueños de la República, a los señores Mome, que pueden estar seguros de que ya han hecho todo lo que estaba en sus manos para intentar que CCT, que era así se llamaba la compañía naviera americana, que CCT en el Perú lo vaya a contratar, porque nunca pondremos un solo centavo de publicidad en la República. A ver, te cuento... Espera, termino la anécdota. Porque la República lo único que hace es destruir al Perú todos los días. Y yo no quiero hacer publicidad, no voy a ayudar a un medio en la tarea de destruir a mi patria. A ver... Así es como debe de pensar, por más buena tarifa que le hagan y por más rating que puedan a uno prometerle en publicidad. A ver, es una traición. Voy a contar un par de anécdotas para que la gente entienda cómo es que yo conozco de dónde sale Rafael Rey. Hace 25 años yo comienzo a ser practicante de una agencia colonia de Lucho Navarro Seminario, que tú conoces. Posteriormente, soy portapliegos y tizador de una agencia que se llamaba Anex de tus primos hermanos los Ferraro Rey. Entonces, cuando yo era un pinche, o sea, no llegaba a ser pinche, me iba a Ranza, donde estaba Juano, ¿no es cierto?, que era el hombre de Santa Sofía y de Ranza, y había una oficina que no tenía 8 metros cuadrados con un medio escritorio, porque no tenías ni escritorio, y estaba ahí Rafael Rey Chibolo, estoy hablando hace 25, casi 30 años, ¿eh? Entonces, a mí sí me consta que tú hiciste un negocio de la nada en las circunstancias más adversas. Entonces, yo sé lo que es salir de la nada y hacer un negocio importante y que la naviera se vuelva importante, y cuando no había transporte multimodal ni integrado, hacer un despacho door to door, es decir, comprar en Baltimore y recibir en la Avenida Industrial 400 en Camena, en donde también trabajé. Dicho esto, te cuento que cuando yo estaba hablando con este ejecutivo, es un súper ejecutivo de uno de los 4 grandes grupos económicos del Perú, unos amigos míos me mandan al WhatsApp, entonces se filtra en la conversación que yo tenía, y fíjate lo que me han mandado mis amigos, que son gente de negocios, hace 30 minutos. A ver. Se están sacando la mierda las acciones de Credicorp e Infocorp e Intercorp. Buen momento para comprar. Y retruco uno de mis amigos, toda la bolsa. Y dice el otro, sí, pero Credicorp está a niveles del año 2013 y la bolsa gringa está a niveles al que abrió este año. Hermoso, dice uno, es momento para comprar. El grupo Romero costaba 20.000 millones de dólares en bolsa y ahora costará, no sé, 12. ¿Se dan cuenta los grandes empresarios del Perú del daño que se están autohaciendo? No sé si se dan cuenta. Francamente, no sé si se dan cuenta. Yo por lo menos se los he hecho ver o he intentado hacérselo ver a varios de ellos. Pero, no sé, alguna vez conversando con uno de ellos, a ver, yo te voy a contar una anécdota que me comentó a mí otra persona cuyo nombre me reservo, pero que es de un analista muy importante en el Perú y que está haciendo además hoy día un bien enorme en Perú con una publicación
que tiene y en la que trabaja gente muy capaz. Estos señores, hace unos años, antes de que Humala entrara al poder, 3 años antes de que Humala entrara al poder, pero que ya se veía que podía tener posibilidades de ganar las siguientes elecciones, diseñaron un paquete de acciones, un proyecto que iba a permitir que la gente supiera directamente en universidades sobre todo, pero también a nivel de medios de comunicación de las distintas provincias en el Perú, que se les hablara para que pudieran comprender lo que estaba en juego, lo que estaba en riesgo y que, en fin, entendieran lo que los medios de comunicación no le explican o los engañan. Y entonces fueron a hablar con unos empresarios de algunos de esos grupos económicos importantes y le plantearon este asunto, y un representante de ese grupo les dijo: caray, esto realmente es muy bueno, muy bueno. Y entonces les preguntó cuánto requieren para esto, y le dijeron: mira, para los próximos 3 años requerimos tal cantidad de dinero, para los viajes, para los pasajes, para armar las conferencias, para los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Y entonces esta persona tan entusiasmada estaba con el proyecto que le dijo: no, eso es muy poco, hay que poner 5 veces eso, porque es extraordinario. Bueno, muy bien. Y entonces les dijo: pero vayan a hablar con fulano de tal, que es de cuya institución a través de esa institución vamos a financiar varias empresas este proyecto. Me parece magnífico, los aplaudió, los felicitó, y ellos fueron a hablar con la persona que les indicaba. Esa otra persona, después de escuchar el extraordinario proyecto que tenían, y cuando le dijeron los recursos que requerían, les dijo: no me interesa. Y hablaba, dicho sea de paso, a título personal, claro, pero en representación del gremio al que él estaba presidiendo. Y le contestó: mira, no me interesa. ¿Sabes por qué? Porque cualquiera que sea el elegido, es cuestión de acomodarse. Palabras textuales. Entonces, cuando alguien te dice una cosa así, es como para decirle: oye, lo que tú decías hace un momento, tú estás comprando o permitiendo que compren la soga con la que te vas a ahorcar, la que te van a ahorcar a ti, los enemigos de la democracia, del Estado de Derecho y de la decencia. Bueno, que esos empresarios peruanos piensen lo que ha pasado en Venezuela, un país muchas veces más rico que el Perú, lo que ha pasado en Ecuador, lo que está pasando en Argentina y lo que va a pasar en Chile en breve. Te agradezco, Rafael. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro @PBO Digital vía Twitter. Con Centenario, ahora comprar tu lote en el Sur Chico es facilote. Ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización, Loma Bonita, ubicado en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur. Compra tu lote sin inicial y hasta 12 meses sin intereses. Solo necesitas tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin evaluación crediticia y hasta 15 años para pagar. Para mayor información, contáctanos al 01-616-9009 o visita www.terreno.pe. Centenario, más de 90 años haciendo propietarios más fácil.